Muy buenas tardes a todos los lectores de Iberae y a todos los seguidores del canal de Terra Mirabile. En esta ocasión tenemos al profesor Baltasar, especialista botánico en la flora de la Sierra de las Nieves. Pero como yo no quiero incurrir en ningún error, me gustaría que él mismo se presentara. Buenas tardes, Baltasar, bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues mira, yo soy botánico, hice la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Sevilla y luego ya cogí la especialidad de botánica y me he dedicado toda la vida al estudio de las plantas, no solo de la Sierra de las Nieves, sino de toda la península ibérica. Lo que pasa que evidentemente para mí siempre ha sido un placer la Sierra de las Nieves porque es donde más me he movido y porque es lo que sentimentalmente más me toca. Y entonces, bueno, Oye, pues he estudiado, he hecho absolutamente en la botánica de todo. Y bueno, lo último que he hecho a punto de jubilarme, me dediqué a estudiar la flora ya profundamente, que es el artículo que te mandé y que he publicado con todo lo que es la flora profunda, tanto de plantas vasculares como de briófitos. O sea, que he hecho todo el mundo vegetal. Y ahora estamos a punto de publicar ya lo que es la flora en sí, que es cómo se reúnen las distintas especies en los distintos hábitats. ¿Entiendes? Y eso es lo último que he hecho. perfecto. Pues entonces estamos ante alguien que tiene buen criterio para hablarnos de una especie, subespecie, variedad. No quiero meterme demasiado en disquisiciones, pero desde luego una población de un quejigo muy particular. ¿Puedes hablarnos de esta población, de este quejigo, que su singularidad dentro de la Sierra de las Nieves? Pues sí, mira, el cuerco alpestri tiene dos problemas. Uno es sistemático, dónde lo encajamos, y otro es de conservación, cómo lo protegemos. Mira, entre los botánicos decimos que el estudio de los cuercos, en sentido amplio, es la cruz de los botánicos, porque no hay quien los entienda, porque son tan antiguos y han estado tan mezclados y han estado a lo largo de los cambios climáticos subiendo, bajando, etcétera, que están muy mezclados. Y entonces hay grupos de los cuercos que son muy claros, como el alcornoque, que todo el mundo lo distingue, pero ya entre los robles puede haber una especie o puede haber 20 especies. Entre los quejigos puede haber una especie o puede haber cuatro especies. Depende del zoom donde lo pongamos. Entonces yo cuando quiero proteger una especie o una entidad, procuro darle una categoría taxonómica elevada, porque parece que es mejor, ¿no? Entonces yo suelo hablar cuando hablo aquí en Málaga, hablo de Quercus alpestris, y cuando hablo un poco así más entre vosotros, pues hablo de Quercus faginia, su especie alpestri, para decir que es una entidad dentro del gran complejo de lo que son los quejigos, que es el Quercus faginia sensu amplio, ¿me entiendes? Y entonces, pues depende un poquito de a qué nivel. Cuando yo hablo con uno que no es profesional, le digo Quercus faginia o quejigo. Cuando hablo con un especialista, ya le digo, mira, esto es Quercus alpestri, según el autor que lo nombró por primera vez, que fue Boissier hace ya un montón de tiempo. Ahora que nos hemos ubicado en el contexto sistemático de esta especie, las poblaciones de esta especie que hay en la Sierra de la Nieve tienen la singularidad y el problema de protegerlas. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado a esta especie para que ahora mismo sea importante protegerla y poner foco en ella? Mira, el sitio donde vive esta especie es una especie que es supramediterránea, o sea, vive por encima de los 1500 metros. Y suele vivir en la Sierra de la Nieve hasta los 1800 metros. Por encima ya el único que vive es el pinsapo. Pero las poblaciones entre los 1800 y 1900 se mezclan también, ¿eh? Porque las fronteras de las comunidades vegetales no son tan estrictas, sino que se difuminan una dentro de otra, ¿no? Entonces, esta es importante en el sentido de que en el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional Sierra de las Nieves, esa zona está denominada como zona A de especial conservación. Y lo que hay que conservar es la comunidad en sí. Lo que pasa es que las comunidades siempre tienen un representante, una especie paraguas, que en este caso es el Quercus alpestris. Yo soy un botánico que a mí no me gusta, aunque lo hago, no me gusta proteger especies individualmente, me gusta proteger la comunidad en la que vive esa especie, además es la especie matriz, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa zona alta, pues hay un conjunto de plantas.
muy importantes todas, pero que están representadas precisamente por el Quercus alpestris, que es lo que nos ha motivado fundamentalmente que esa zona se proteja. Es un problema porque es una especie, es una comunidad que ha estado muy castigada a lo largo del tiempo, porque es una comunidad que es como una dehesa, como las dehesas de Extremadura, pero por encima de los 1500 metros, lo cual la vida es complicada. Y es complicada precisamente porque tiene una climatología dura, porque tradicionalmente había muchísimo ganado que en el invierno se alimentaba de las hojas y de los frutos de esta planta, y luego tiene un suelo duro, muy descarnado, muy erosionado, que impide un desarrollo adecuado de las plántulas, por lo cual hay una pirámide totalmente invertida. Hay muchos viejos y muy pocos juveniles. Y ese es un problema también que tiene una importancia, por tanto, paisajística, una importancia cultural, una especie rara y además una especie que es que como especie está, como entidad taxonómica, la que queráis ponerle, está amenazada. Y entonces es importante su protección porque por el camino que iba yo conozco a algunos botánicos antiguos que me decían, Baltasar, esto no llega al año 2050. Y gracias a Dios parece que se está recuperando un poco gracias pues, al esfuerzo que hemos hecho mucho para que esa sea una zona protegida a nivel europeo, a nivel internacional y a nivel fundamentalmente andaluz. Y parece ser que con un poco de suerte y peleándonos mucho con ganaderos y con etcétera, pues se podrá recuperar en el futuro. Pero vamos, que es complicado porque lo hemos cogido en un momento que está casi en la UCI, ¿me entiendes? Pues la verdad es que es muy de agradecer el esfuerzo que habéis realizado y es una magnífica noticia que pueda haber atisbos de esperanza, porque desgraciadamente en la serie de todas estas entrevistas estamos viendo que la situación de muchas comunidades, de muchos espacios y de muchas especies está siendo crítica en la península y además de una manera ciertamente silenciosa, porque no hay una percepción social de la gravedad de esta pérdida de biodiversidad. ¿Qué crees que faltaría, qué empujón podríamos dar a esas labores y además hablar de esas labores de recuperación de la especie o de la comunidad o del entorno? Pues mira, si te digo cuáles son los problemas que ha tenido tradicionalmente, pues uno de los fundamentales es la presión ganadera de herbívoros. Porque vamos, yo he conocido manadas de ovejas andando por esa dehesa. Y entonces, en la época donde no había pastos, porque los pastos allí son muy buenos en primavera, pero desaparecen en invierno, pues los ganaderos lo que hacían mientras tenía hoja esta planta era romper las ramas, las tiraban al suelo, el ganado se comía la hoja y con las ramas luego hacían, carboneaban. Entonces, ha tenido un problema. Y los elementos fundamentales para que esté protegida es porque las poblaciones de cuerco alpestre, fundamentalmente la de la Sierra de las Nieves, tienen un areal muy pequeño. Yo no sé si son 10 kilómetros cuadrados, 8 kilómetros cuadrados. Y ese es uno de los criterios fundamentales para proteger una especie, que tenga una superficie muy pequeña. Otro criterio es que haya pocos individuos, maduros, adultos. Y es que yo no sé si te he mandado una foto, es que prácticamente es que están desangelados esas comunidades prácticamente. Y después que tradicionalmente, aunque no tenemos datos muy antiguos, pero se sabe algo, es una población que ha ido disminuyendo continuamente a lo largo de los últimos años en el número de individuos. Y parece ser que ahora, por una serie de medidas que se han hecho, como es disminuir la carga ganadera, ya no se cortan las ramas, etcétera, etcétera, ya se protege un poco, se han hecho una especie de jaula que ya se han quitado para que las semillas germinen, pues parece que se está recuperando. Pero yo no canto victoria todavía porque es una especie muy problemática. Y el caso que es una especie que en el laboratorio germina estupendamente las bellotas. Y las plántulas se desarrollan perfectamente en un jardín botánico, pero allí tiene muchos problemas porque ya no hay suelo fértil, que es lo fundamental. Es como si tú en una maceta tiras la tierra y la planta se queda sin tierra. Entonces habría que organizar de alguna manera las plantaciones, pues metiendo un poquito de tierra buena, etcétera, etcétera. Pero es complicado, porque no es lo mismo que una planta herbácea que se puede manejar mejor que una planta que desde que nace hasta que es adulta y es reproductivamente activa pasan un montón de tiempo.
¿Hay algo que el ciudadano visitante del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves pueda hacer por esta planta? O mejor dicho, ¿hay algo que no deba hacer para no perjudicarla? ¿Hay algún camino? ¿Hay algo que la pueda deteriorar? ¿O no es tanto el problema de quién la pueda ver, sino el entorno ya con lo deteriorado que está? Pues mira, nosotros estamos intentando hacer un poco de lo que es ciencia ciudadana. Y es decirle a la gente que vive en la zona donde está el Parque Nacional que lo que tiene allí es importante. Hombre, tú sabes que a mucha de esta gente es difícil decirle que una planta es importante si no le dice que sirve para curar una enfermedad o para hacer miel, etcétera, etcétera. Es complicado, ¿no? Pero estamos intentando hacerlo. Y de hecho, todos los que nos dedicamos a esto, a la conservación, sobre todo en Andalucía, la Sierra de las Nieves yo creo que es una de las zonas más protegidas a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel español y a nivel andaluz. Tiene todas las figuras posibles, desde reserva de la biosfera, desde zona de especial conservación, desde parque natural, parque nacional, todo lo que se pueda hacer lo tiene ya esta. Ahora hay que empezar a gestionarla, porque el plan de la gestión de los recursos naturales está prácticamente aprobado hace muy poco tiempo, pero ahora hay que empezar a gestionarla, porque tú sabes que muchas veces sale un plan de gestión en el boletín y luego no se cumple. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es intentar que se cumpla el tema. Y luego es una zona difícil de visitar. Yo no sé si tú tienes intención de visitar, porque es una zona que hay que pedir permiso, porque está muy protegida. Pero vamos, normalmente lo dan y la gente tiene que saber que si anda por allí, como siempre, no se pueden coger bellotas, no se puede coger plántulas, no hay que salirse de los caminos. Mucho cuidado con si se fuma o los incendios, porque los incendios es uno de lo peor que le puede pasar a estas poblaciones. Entonces, es problemático. Entonces, yo sé que está muy restringido la visita, pero vamos, que yo me imagino que si tú pides permiso, se te permite, porque hay una serie. Andando te permiten subir, pero es muy complicado subir por las cañadas, te lo digo. Pero hay un carril que no es muy bueno, pero tiene una cadena y hay que pedir permiso para que te dejen abrir la cadena y que pueda subir a verlo, pero vamos, es espectacular. Es una dehesa de altura espectacular. Yo te mandé una foto, pero tengo miles de fotos si quieres que te envíe, vamos. Y, Sí. y ya te digo, Bueno, tiene un periodo vegetativo muy corto, porque le sale la hoja prácticamente a mitad de primavera y a principio del verano ya prácticamente y tiene que tirar los frutos, etcétera, que tiene un periodo vegetativo muy cortito y en ese periodo hay que tener cuidado para que el ganado no entre y no se coma las bellotas que pueden germinar. por cerrar de alguna manera, nos ha quedado claro que el problema histórico ha sido de explotación ganadera, del uso que ha sido muy intensivo, la pérdida del suelo que ha habido que ahora hace muy complicado que crezca. Hay un plan de gestión por desarrollar y hay una figura de protección que lo van a ayudar. ¿Hay algo que esté influyendo también el tema del aumento de temperatura o concretamente en estas comunidades no está siendo muy grave ese aumento de temperaturas, esos cambios que están produciendo esos últimos años? Pues evidentemente se está notando que el cambio climático está afectando sobre todo a las zonas de alta montaña, porque en la zona de alta montaña eh, llueve menos, en verano la temperatura es altísima y en invierno nieva muchísimo, o sea que se está notando un poquito. Hombre, a nivel de árboles no se nota porque los árboles tardan mucho tiempo en manifestar problemas, pero a nivel de otras especies anuales sí se está notando que hay especies más termófilas que están subiendo hacia arriba, están subiendo porque en la parte baja cada vez hace más calor y llueve menos. Entonces están subiendo. Le pasa lo mismo que al pinsapo. El pinsapo llegará a un momento que no pueda subir más, porque a partir de los 1900 ya no hay suelo, ¿me entiendes? Y lo que no podemos es crear una montaña nueva. Pero evidentemente se está notando un cambio en los procesos de floración y de dispersión el polen, que cada vez pues, se atrasa un poquito más.
porque floreció un poquito más tarde. Hemos estudiado también todos los aspectos de dispersión del polen del cuerpo y todos los procesos de su biología reproductiva y se nota que hay un retraso en los procesos de desarrollo vegetativo de esta planta. El cambio climático donde más se nota en la alta montaña. ¿Y hay alguna especie que acompañe esta comunidad de estos alpestris? ¿Hay alguna especie vegetal que también haya una preocupación botánica por ella y por su protección que puedas comentarnos? Pues mira, la más importante de todas, que convive prácticamente con esta, es el pinsapo. ¿eh? Que yo muchas veces pienso que el Quercus alpestris está protegido porque al lado tiene pinsapo, ¿me entiendes? Pero bueno, últimamente ya le hemos dado un poquito más de valor. Hombre, hay una comunidad, hay plantas extraordinarias. Hay en esta zona los únicos árboles que tienen estructura de árbol así básicamente son el Quercus alpestris y el pinsapo. Pero luego hay unas plantas, por ejemplo, los enebros rastreros y la sabina rastrera, que son importantísima y que yo creo que es la única zona de Andalucía donde hay sabina rastrera y enebro rastrero, Juniperus común y Juniperus sabina, que son tan importantes como el Quercus alpestre. Y no solo es importante por ellas mismas, sino que actualmente casi el 90% de las bellotas que germinan porque caen en el centro de una de estas plantas, que muchas de ellas son tóxicas para los animales y no entran a comerse las plántulas. Se están de alguna manera protegiendo una a otra. El Quercus alpestris, cuando es alto, le da un poquito de sombra en la época más veraniega y la planta y la sabina y los enebros le dan protección al desarrollo de las plántulas juveniles. Pues con estas pinceladas, que obviamente no hacen justicia a la riqueza botánica y espectacular de paisaje a proteger en la magnífica Sierra de las Nieves, vamos a cerrar esta intervención de Baltasar, emplazándole a que en algún momento podamos visitar la Sierra de las Nieves y de su mano conocer mejor su flora. Así que ahí te lanzo el guante. Sí, pues nada, tú me avisas y yo te acompaño. Y lo único que quiero decirte es que eh, la sierra es muy rica en planta, tiene más de 1.700 especies y tiene aproximadamente casi 400 especies de briófitos, que es de lo más importante que hay en Andalucía, porque parece que en Andalucía no hay musgo ni hepática, pero lo hay también, lo que pasa es que hay que buscarla y es más complicado. Pero es una zona muy importante desde el punto de vista de diversidad vegetal, independientemente de la diversidad micológica, que también es muy importante, y la zoológica, por supuesto, que también es importante. Y Baltasar solo me queda como ciudadano que admira la belleza y que le encanta saber y conocer el patrimonio natural que tenemos, agradecer el trabajo tuyo y de todos tus colaboradores en la conservación de estas especies. Muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros.